aprendamos lo que es la danza en la carne, la danza en el espíritu. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo capítulo 36, del 8 hasta el 38, habla sobre la construcción del tabernáculo. Éxodo capítulo 37, del 1 al 9, construcción del arca del pacto. El tabernáculo está dividido en tres partes: lugar santísimo, lugar santo y el atrio. ¿Qué era el lugar santísimo? Era el área más oculta y más sagrada del antiguo tabernáculo de Moisés. Únicamente el sumo sacerdote israelita podía acceder al lugar santísimo una vez al año. No sé cómo es que hoy en día la mayoría dice: Jehová me dice de día, Jehová me dice de tarde, Jehová me dice de noche, Jehová me habló en la madrugada, y a cada rato el Dios de los cielos le habla. ¿Qué era el lugar santo? Se requería que solo los sacerdotes fueran ritualmente puros al ingresar al lugar santo. ¿Quiénes entraban? Los levitas, los sacerdotes, también purificados, también limpios, santos. No cualquiera entraba al tabernáculo de reunión. ¿Qué era el atrio? En este atrio se encontraba el altar de los holocaustos, altar de sacrificios y la fuente para la limpieza simbólica de manos y pies. Éxodo 30, 18. Porque no estaba permitido que el pueblo entre en el tabernáculo, que solamente los sacerdotes, los levitas entren, porque ellos eran escogidos, separados del mismo Dios del tercer cielo para que les sirva a Jehová. Qué privilegio, ¿verdad? Usted, hermano, estar en la casa de Dios y hacer algo para Dios es un privilegio. No todos lo hacen, aleluya. No todos lo hacen, y el que lo hace no es porque usted quiso, es porque fue seleccionado, fue separado para que esté en la casa de Jehová. Es algo tan maravilloso estar en los atrios de Jehová y hacer algo. Podemos ver una iglesia que dice Iglesia La Paz. Todo esto hacen dentro de las congregaciones. ¿Qué hacen? Velan muertos. ¿Qué más? Entran tortas de cumpleaños dentro de la casa de Dios. Hacen danzas. Comen dentro de la casa de Dios. Y en la vigilia, a media vigilia, hacen descanso y toman una tacita de café. Hacen obra de teatro. Hacen mimos. Todo esto es antibíblico, es apostasía. Vamos a ver conforme la palabra si todo esto lo que hace es bíblico o no es bíblico. Danza en la carne, significado: mover el cuerpo y las extremidades con ritmo, siguiendo el compás de una pieza musical. Esta danza requiere de horas y días de ensayo. Usan un excelente traje, muchas veces caro, y muchas veces hasta para ganar un concurso, porque hay iglesias que hacen concurso de danza. ¿Usted cree que eso es bíblico? No, ¿verdad? Israelitas ungidos, limpios, santos, solamente ellos tenían que entrar al tabernáculo de reunión. ¿Cómo es que hoy en día en las congregaciones hacen todo lo que estamos viendo aquí? El hecho de coger una torta y estar en el altar con la torta ya es pecado delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque Jehová no dijo que haga nada de eso. Nosotros tenemos que cuidar mucho la casa de Jehová y no tenemos que permitir nada de eso. Éxodo capítulo 15, versículo 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres
salieron en pos de ella con panderos y danzas. Aleluya. ¿Por qué muchas iglesias cogen estos capítulos y versículos y dicen, no, sí se acepta la danza dentro de la congregación, cuando no es aceptable? Dios no le agrada. Aleluya. Por eso nosotros tampoco podemos aceptar las danzas dentro de la casa de Dios. Así que cuando alguien le pregunte, por favor ponga atención para que usted le pueda explicar por qué nosotros no permitimos la danza dentro de la casa del Señor. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Aleluya. ¿Cuál era la alegría de María, hermana de Aarón, y las mujeres que danzaban? ¿Cuál era la alegría? Jehová ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esa era la alegría de ella y de las mujeres del pueblo de Israel. En este tiempo ni siquiera se construyó el tabernáculo, ni siquiera se construyó el arca del pacto. O sea que las danzas eran un acto de felicidad, de alegría. Era un acto que lo hacían a Jehová, agradeciendo por las bendiciones que el Dios de los cielos hacía a favor del pueblo de Israel. Y entonces era la felicidad de ver que tenían un Dios poderoso. Así yo tengo un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso, grande y misericordioso. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Aleluya. Felices de ver que David había matado a sus 10,000, que había matado más que Saúl. Ellas no estaban danzando dentro del tabernáculo. Podemos preguntarle a muchas congregaciones y decirle ¿por qué? ¿Por qué hay danzas? ¿Por qué hay mimos? ¿Por qué hay teatro? ¿Por qué llevan torta dentro de la casa de Dios? ¿Por qué velan muertos? También celebran la Navidad también, aleluya. Y todo eso no le agrada a Dios. Hermanitos, por favor, estamos en tiempos finales. Jeremías capítulo 31, versículo 2. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aleluya. En ese entonces sí era permitido de parte de Jehová que las mujeres se alegren, estén alegres, que las mujeres estén felices, que las mujeres toquen el pandero y las mujeres dancen, pero no dentro del tabernáculo, sino fuera. Aleluya. San Marcos capítulo 6, versículo 22. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Aleluya. Vemos que la hija de Herodías también danzó, pero ella tenía una danza para hacer cosas malas. Satanás es un imitador de Jehová, porque las mujeres de Israel danzaban para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. San Lucas capítulo 15, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces el padre hace una fiesta y ahí había danzas. ¿Cuál era el motivo de las danzas? La felicidad de que el hijo pródigo regresó,
que no tiene nada que ver con el tabernáculo, no tiene nada que ver con la congregación. Estamos viendo hasta este momento, en ninguna parte dice que las danzas hacían dentro del tabernáculo. Amén. Y por eso es que usted no puede aceptar, mi hermano, nosotros no podemos aceptar. Si usted le dice que no, que sí, eso sí es aceptable, que Dios sí le acepta, mire también en el Antiguo Testamento hay muchas mujeres que danzaban porque así me han dicho a mí. Yo le he dicho, esto no es bíblico. No, dice sí, en la Biblia también habla que hay las mujeres que danzaban y todo eso, pero nosotros en este momento estamos viendo los motivos por los cuales las mujeres danzaban. ¿Y qué era lo que danzaba? La carne. Salmo 149, versículo 3. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Aleluya, alaben su nombre con danza, porque tiene contentamiento en su, está diciendo al pueblo, gócense, dancen, toquen panderos, toquen arpas, porque ese es mi contentamiento. Pero ¿a quién le está diciendo? Al pueblo que estaba alrededor del tabernáculo. No le decían, vengan a mis atrios, venga al lugar santísimo, venga al lugar santo, entren al atrio, canten, dancen. No está diciendo eso. Le está diciendo al pueblo en general. ¿Y dónde se encontraba el pueblo en general? Afuera, alrededor del tabernáculo. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Podemos ver aquí, mis hermanos, mire, y David danzaba con toda a la fuerza humana. Cuando una mujer o un hombre danza, ¿dónde sale la fuerza? ¿De dónde sale la fuerza para danzar? Hacer movimientos. Mueve las manos, mueve los pies. Cada movimiento que hacen, lo hacen a la fuerza humana. Hay iglesias que hacen concurso de danza. Llevan el mejor traje y mueven mucho más de los otros grupos y hacen una mejor coreografía que los otros con tal de ganar. ¿Y qué se mueve? La carne. Éxodo capítulo 32 versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ya no le hacían la danza ni la fiesta a Jehová, le estaban haciendo a un ídolo. Así es, a los dioses. Estamos viendo, hermano, en cada capítulo y versículo por qué danzaban, debido a qué danzaban, qué celebraban. Pero en ningún momento está que las danzas se realizaban dentro del tabernáculo. Estamos aprendiendo eso para que usted vaya y diga por qué de pronto una familia, un vecino, una amiga, si usted le diga, pero ¿por qué hacen danza? ¿Por qué están haciendo teatro? ¿Por qué están haciendo mimo? ¿Por qué entran la torta dentro de la congregación? ¿Por qué están velando a los muertos dentro de la congregación? ¿Por qué hacen un receso en la vigilia y toman un café? ¿Por qué comen dentro de la congregación? Eso es antibíblico, eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque ningún capítulo ni versículo habla de que las danzas se realizó dentro del tabernáculo. En ningún capítulo ni versículo hay en la Biblia que comían, que tenían torta, que hacían mimo, que hacían teatro dentro del tabernáculo. Porque dentro del tabernáculo solamente estaban las personas indicadas, seleccionadas y personas santas. Aleluya. Y cree que en estos tiempos eso fue en el Antiguo Testamento y en el Nuevo por la gracia sí puede aceptar Dios. No, mi hermano. No, seguimos igualitos como el Antiguo Testamento, con la diferencia es que ya tenemos una casa de cemento y en ese entonces no, tenía otro material. Pero la santidad dentro de su casa se mantiene hasta la actualidad. Jueces capítulo 11 versículo 34. Entonces volvió Jefté
a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. ¿Qué pasó con su hija? Sale con sus danzas de alegría a recibir al papá que viene en victoria. ¿En qué momento dice que estaba dentro del tabernáculo? O que entró al tabernáculo, hizo la danza de victoria, de alegría. Salía de su casa. En ningún momento dice que estaba dentro del tabernáculo. No, era en las tiendas, era afuera lo que ellas realizaban, sus danzas, realizaban su alegría, tocaban su pandero. Éxodo capítulo 33, versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, ¿qué dice que hacía el pueblo? Todo el pueblo, ¿qué? Se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Aleluya. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. O sea que no era permitido a nadie de ellos entrar en el tabernáculo. Era un lugar sagrado. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Sí ve por qué nosotros no tenemos que aceptar, no podemos involucrarnos? Aleluya. No podemos en lo absoluto, si tenemos a alguien que está en una congregación que eso practican, usted ya con el conocimiento y el entendimiento, usted tiene que predicar y decirle por qué es malo y que no lo siga practicando, porque eso no le va a conducir al reino, sino abajo. No podemos cambiar la palabra, no podemos cambiarla. La palabra está clara. No podemos hacer lo que nosotros queremos porque va a ser demandado de parte de Cristo. Y eso nos puede costar la salvación. Tenemos que cumplir lo que está escrito en la palabra del Señor. Y los atrios del Señor, esta casa de Dios se cuida. Esta casa de Dios se respeta. Esta casa de Dios es para Jehová, para el Cristo de la gloria. Y el Espíritu Santo, los ángeles que habitan aquí en medio de su pueblo. Ahí está, mi hermano, ahí está el tabernáculo que está en el centro y alrededor está ¿qué? Las tiendas del pueblo. Las tiendas era como decir las casas del pueblo de Israel. El tabernáculo se encontraba en el centro y alrededor estaban las tiendas del pueblo. O sea, las alegrías de las mujeres del pueblo de Israel, ellas danzaban, pero lo hacían afuera del tabernáculo, no dentro del tabernáculo. Por eso usted no puede aceptar las danzas dentro de la casa del Señor. Salmos capítulo 150 versículo 1. Alabad a Dios en su santuario, alabadle con pandero y danza. También se cogen en este Salmo 150 y dice, pero ahí dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle con pandero y danza. Oiga, Dios no se equivoca, mi hermano. Y muchas veces cogen este capítulo y versículo para decir que el Señor sí acepta la danza dentro de la casa del Señor. Jehová no puede decir una cosa en la palabra y permitir al pueblo que hagamos otra cosa. O sea que Dios sería mentiroso y Dios no es mentiroso. Dios dice que la palabra tenemos que cumplirla, tenemos que obedecer. Así es la única manera que podemos entrar al tercer cielo. Aleluya. Ahí mire, alabad a Dios en su santuario. Alabad a Dios en su santuario. Ahí está el santuario, ahí está la casa de Dios, ahí está el tabernáculo. Hagan sus danzas, toquen arpas, pero alrededor, no dentro del tabernáculo. San Marcos capítulo 11 versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno,
y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús dice que la casa será llamada casa de oración. Es para orar, es para conversar con el Señor. Por eso tenemos que todos, desde los más chicos, grandes, adultos, ancianos, tener una reverencia máxima en los atrios, en el tabernáculo. Aleluya. La casa de Jehová. O sea, no significa, ya porque es en el Antiguo Testamento y ahora estamos en otro tiempo, estamos en el Nuevo Testamento, ahora sí venga el desorden. No, mi hermano, seguimos con las mismas costumbres, con la misma orden de Jehová hacia el pueblo de Israel. Esa misma costumbre de respetar la casa del Señor y cuidarla, la seguimos nosotros llevando como el Antiguo Testamento. De afuera hacia adentro, quieren agradar a Dios con la carne, quieren con lo que hacen tener paz. Presentan una ofrenda con un corazón enfermo, corazón de piedra. El pueblo quiere agradar a Dios esforzándose de afuera hacia adentro. Sacrificios externos son ensayos de horas y meses. Esto es, amada iglesia, antibíblico. Esto es. Y lo que es antibíblico, hay una palabra que dice la Biblia, que es apostasía. ¿Qué es apostasía? Todo lo contrario a lo que dice la palabra. Eso es apostasía. La gente hace todo lo contrario a lo que dice la palabra. Apostasía. En esas congregaciones, cuando hay apostasía, ¿qué debe hacer? Corra, salga, corra por su salvación. No tienen buen testimonio, no ayunan, no vigilan, no diezman, no ofrendan, no hacen las obras. No hay cambio interno ni externo. No se congregan, no cumplen las leyes de Dios. Qué tristeza, hermanos. Los líderes, los que están al frente, no les importa nada. Solamente el que está dispuesto. Hermanitas, ¿están dispuestas? Vengan a danzar, hermanitas. Vengan 5, vengan 7, vengan 8, vengan al frente, comiencen a hacer sus pasos. No hacen la voluntad de Dios y solamente con los movimientos que hacen la carne quieren agradar a Dios y tener paz. Y eso es antibíblico. Isaías capítulo 24, versículo 5. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Aleluya. Miren, mis hermanitos, no solamente los gentiles y los impíos quebrantan el pacto sempiterno, también dentro de la casa del Señor quebrantan el pacto sempiterno. Y el pacto sempiterno que quebrantan es porque no hacen la voluntad de Dios. La ira de Dios viene porque la gente traspasaron las leyes, quebrantaron el pacto sempiterno. Alce las manos al cielo y diga: Señor, alce las manos al cielo. Dígale: Señor, líbrame de romper el pacto, de quebrantar el pacto sempiterno. Líbrame, Señor. Líbrame, Padre. Manténme en la santidad, manténme en la integridad, manténme defendiendo la sana doctrina, manténme en este lugar cuidando tus atrios. Todo esto es pérdida de tiempo, porque los que forman los grupos solo les interesa por medio de este acto atraer almas y no les importa las leyes de Dios. Muchos por falta de conocimiento. Muchos tienen conocimiento y simplemente no les importa lo que dice la Biblia y solamente hacen su voluntad. Que Dios nos libre, mis hermanos.